personas que escriben bien y luego está Virginia Romera, que no solo escribe, sino que transforma a través de las palabras. Storyteller, copywriter, mentora de marcas con alma y sobre todo una mujer que ha vivido una transformación profunda a partir de una crisis personal. Virginia nos regala una conversación cruda, honesta y muy generosa. En este episodio hablamos de valentía, de heridas invisibles que condicionan nuestra voz, de la importancia del autoliderazgo y de cómo reconectar con nuestra esencia cuando lo hemos perdido todo, incluso y sobre todo a nosotros mismos. Voy a vivir de escribir, dijo un día en voz alta, y ahí empezó a suceder todo. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y hoy vamos a compartir una historia que va mucho más allá de lo profesional. Es un camino de vuelta al ser. Y ese, en el fondo, es un viaje que transitamos todos. Bienvenido, bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde hablamos con personas fuera de lo común. Bien, Virginia, bienvenida al podcast Inusuales. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Y como todos, preséntate desde el ser. ¿Quién es Virginia? Bueno, gracias por la invitación, Julieta, y a Inusual también. Me parece muy interesante este espacio de compartir. Pues esta pregunta, seguramente esto te lo hubiera contestado de otra manera en otro momento de mi ser. Pero en este momento, eh, eh, de hecho el lunes hice esta reflexión, en este momento mi ser creo que es amor. Y amor, en otros momentos de mi vida se lo he dado a los demás, ¿no? Lo he compartido demasiado, es decir, amor a mis padres, amor a mis hermanas, a mis amigos, a mi pareja, luego a mis hijos, en mi trabajo. Pero desde hace un tiempo a esta parte, cuando realmente tuve un bache, un vacío existencial interesante, mi primera crisis existencial, me di cuenta que en lo que ahora estoy es en el amor hacia mí misma. Y me ha costado esto y entenderlo. Y hoy, antes de entrar contigo, me he mirado al espejo y me he dicho, te quiero, ¿sabes? Sí, sí, o sea, Virginia, te quiero, ¿no? Y ahora mismo soy una persona que comparto mucho y soy generosa en el sentido de, soy muy curiosa, una persona que le gusta mucho la libertad, desde ahí he construido mi proyecto, pero que he llegado al momento en el que realmente sí que siento mi ser, porque ya no estoy en el hacer como es decir, soy copywriter, soy storyteller, soy madre, soy hija, quiero ser. No, no, ahora soy Virginia, estoy feliz, estoy donde tengo que estar, estoy ayudando a las personas que quiero ayudar. Me levanto cada día diciendo, ¿qué locura vamos a hacer hoy? Querida Virginia, tú te lo mereces, elige y vamos para adelante. Y hay días malos en los que mi ser me sigue bombardeando con el perfeccionismo y con tal, y digo, mira, Virginia, ya está, o sea, venga, sí, un poquito de compasión y tira para adelante, que hay que Qué hacer muchas bien. cosas. Con Bueno, batería empezamos baja vuelta. fuerte. Empezamos muy, muy fuerte. La Gracias. entrevista de hoy la habíamos planteado como intentar acompañarte o que compartieras con nosotros Vale, esta transformación personal. vale. Tú eres una contadora de historias, pero hay que decir que realmente lo que habías estudiado en un principio de todo estaba más enfocado a recursos humanos. Entonces yo Exacto. quería hacer como del principio al final, pero claro, Vale, como ya hemos empezado tan fuerte por el final, entonces lo vamos a hacer como al revés. Vamos a contar vale, esta historia muy del bien. revés, si te parece bien. Con esa técnica me gusta mucho el flashback. Exacto, hagamos un flashback. Porque hemos empezado a lo grande. Hablabas de, claro, es que esto es tan difícil, el estar, el aceptarse dentro del ser, el atreverse a mirar, ¿no? Total. Dentro. Aparte, yo creo que esto es muy de género y que me perdonen los que me escuchan que voy a generalizar, pero esto es muy de la mujer, del femenino, del dar, del mirar hacia afuera, del ofrecer amor, del vaciarnos sin pensar, sin detenernos, sin mirarnos y decir, hey, que aquí hay cositas también para llenar, ¿no? Exacto. Y que tenemos que empezar a llenarlo desde nosotras mismas. Exacto. Desde nosotros mismos, porque también, evidentemente, hay muchos hombres que les sucede Sí, esto, sí. pero el tema del cuidado es muy femenino a nivel Mm, cultural, a nivel social. total. Si quieres compartir con nosotros, Virginia, hablabas de hiciste un catacrack,
una gran crisis existencial, que fue lo que te llevó a hacer como este cambio de mirada? Sí, ¿Quieres to compartir hasta donde quieras? sí, realmente, durante este año 2025, pues me formé, ¿no? Invierto mucho en formaciones, como cualquier emprendedor, imagino. Y al final, en ese mirar en teoría era para ventas, para emprendedores, mentoría, pero hubo, bueno, un evento presencial en el que yo me vine abajo, ¿no? Porque se puso como en duda mi voz. Y yo tenía ahí una pequeña herida con mi voz, ¿no? Que Ujú. no había sido capaz de mirarla de frente durante toda mi vida, ¿no? Ya con 52 años. Y la miré de frente, pero para eso, para mirarla, tuve que decir, no es el momento, tengo que verme yo por dentro bien, o sea, trabajarme yo por dentro, ¿qué está pasando aquí? Mirar eso para después poder trasladarlo. Entonces, han sido meses en las que yo he vuelto como a la espiritualidad, de alguna manera. Yo no era, o sea, claro, yo hacía yoga, hice tai chi, pero era hacer. Pero realmente, o sea, la propia espiritualidad, digo yo, claro, y el somos todos y el somos uno en la no dualidad, o sea, entré un poco y precisamente estaba haciendo el texto de una página web de una guía espiritual. O sea, coincidió todo como que el universo me puso a mí en mi sitio y me dijo, Virginia, vas a mirarte dentro sí o sí. Y ese mirarme dentro ha sido clave, clave para mi expansión y para poder seguir compartiendo. Mm. Cuando tú has conseguido reconocerte, Virginia, mirarte y aceptar tu propia voz, ¿cómo transformó esto tu carrera profesional? Pues te voy a poner un ejemplo práctico para que la gente lo entienda. A mí me impone mucho ponerme delante de la cámara y grabarme. Aquí Digo, estamos, y aquí estamos. aquí estamos. Por ejemplo, completamente natural. Cuando me preguntaste, ¿hay algún límite? No hay límites. O sea, fíjate. Pero este lunes tenía que hacer una presentación de 8 minutos, ¿no? Delante de un club también bueno, de networking. Y yo realmente no había preparado nada. Pero yo tenía mis notas, ¿no? Mi guión. O sea, es decir, yo sabía. ¿Y qué hice? Eh, Fue completamente espontáneo y con los elementos que yo iba cogiendo, yo en el momento creé mi propio pitch. Estaba en un entorno seguro, es decir, no, tampoco me iba a Ujú. lanzar delante de 500 personas, o sea, estaba en un entorno pequeñito pero, en ese momento me di cuenta que yo no necesito y claro, la gente, alucinó, ¿no? Porque todo el mundo lleva los PowerPoint, no sé qué, muy preparado. Y yo me di cuenta que puse el reloj y puse 8 minutos, cuenta atrás. Y lo clavé y fue pum, 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 pum. Y fui sacando mi libro, mi no sé qué, o sea, y fui narrando todo de una manera. Y claro, me felicitaron y se quedaron muy sorprendidos. Y eso es porque realmente yo ya no tengo miedo, no necesito ningún elemento, ni que nadie me diga que está bien o mal. Sé yo lo que tengo que contar, sé yo lo que tengo dentro y ser más auténtica. Creo que en resumen sería ese. Virginia, si la cámara no te quiere, pues no te quiere. Si el micro no te quiere, no te quiere. Pero esta es tu voz y la va a salir como, como sea. Es interesante porque estamos hablando de, digamos, creencias limitantes, fantasmas, desafíos a los que se enfrentan normalmente los líderes, que todo empieza con el autoliderazgo, ¿no? Y entonces nos estás hablando primero de la necesidad bárbara de cualquier líder de la validación externa. Total. Hasta que no reconocemos esta necesidad, no somos capaces de accionarnos pese a la no validación. Exacto, exacto, Y luego hay una segunda fase o que va en paralelo, ¿no? Que es la propia aceptación. Esto es mm, lo que hay, es lo que soy exactamente. y doy lo mejor que puedo de mí. A partir de ahí, Eso es. ¿no? Como ya no necesito validación externa porque me acepto como soy y como estoy, Eso. pues entrego lo que puedo dar desde una manera más auténtica, más ligera. Exacto. Sí, porque fíjate, em, cuando yo mentorizo también a personas que se quieren convertir en transformar en copywriters, y lo que siempre les digo también a mis alumnos es,
tú escribes o haces lo que, como en ese momento estés. Es decir, tú en ese momento tienes esos conocimientos, esa experiencia, no puedes escribir como una copywriter que lleva 10 años escribiendo. O sea, no intentes compararte, ¿no? Y le dije yo, y no busques mi validación, porque buscan mi validación, ¿no? Y Claro, digo, no busques, no la busques. Yo te voy a decir cómo seguir, cómo tú encuentres tus propias herramientas para saber lo que se puede mejorar y lo que ya está bien en este momento. Entonces, para mí es clave porque veo que mm, cuando te mentorizan o tú mentorizas, hay que tener una línea muy fina para no, para que esa persona no, que siga haciendo eso que quiere, porque realmente esa persona tiene esas capacidades en ese momento y cada persona es distinta. Entonces, ¿quién soy yo como mentora o quién es cualquier otra persona para decirle profesores que nos han hecho daño, ¿no? Es que tú nunca vas a llegar a nada. Y hay gente que no habrá llegado a nada por esa sentencia. Pero hay otras personas que dijeron, ¿cómo que no llego a nada? Pues voy a llegar y llegaron. Pero que es verdad que a veces hay, hasta que nos damos cuenta de que todas esas sentencias nos han hecho tanto daño, pues bueno, pues ya te digo, a mí me costó y digo yo no sé ni cómo he llegado aquí, o sea, 7 años de emprendimiento, 12 de reinvención profesional, que si quieres ahora retomo y te lo digo así rápidamente, pero realmente bueno, que se sigue, ¿no? Yo creo que, solo por terminar ya, que en siempre digo, ¿no? Que en estos 7 años de emprendimiento he crecido más como persona que en toda mi vida. O sea, yo lo recomiendo que solamente sea, dices, bueno, voy a emprender solamente para enfrentarme a afrontar todo lo que hay detrás. bueno, es que al final el emprendimiento es una transformación personal, Total, ¿no? muy grande, Totalmente. muy grande. Cuéntanos un poquito, esta es tu última fase en la que haces mentorías y escribes para organizaciones, pymes, am, emprendedores que quieran encontrar su propia voz, que quieran dar voz a su marca. Exacto. Pero antes de esto, dices, ya 12 años de transformación. Sí, Cuéntanos esta historia? ¿Cómo 12 años de transformación? ¿Dónde empiezas? sí. Empieza por efectivamente la Virginia. Bueno, te voy a coger por la Virginia, que siempre quiso contar cosas al mundo, ¿no? Desde que aprendió a leer y a escribir. Que escribía cuentos, que escribía cosas, que se presentaba, o sea, siempre, y escribía diarios, y bueno, quería contar cosas al mundo, es como el resumen. Pero es verdad que llegó un día en el que tuvo que elegir, quise ser periodista y no pudo ser, no me llegó la nota. Andaba despistada con la adolescencia, todos sabemos lo que es, y había que haber estudiado un poquito más para que me diera la nota. Pero entonces yo, claro, pues la vida, nadie me dijo, Virginia, pues aunque no seas periodista, puedes escribir y hacer otras cosas, o sea, hay otras posibilidades. Entonces, bueno, pues hice recursos humanos y relaciones laborales, trabajé en eso porque era una carrera cortita, entonces, bueno, pues tema de administración, nóminas, contratos, todo muy administrativo. Luego tuve a mis hijos y bueno, pues esa parte se acabó. Me despidieron cuando pedí la reducción de jornada para cuidar a mis hijos. Nada, muy, muy normal todo. Bueno, total, Fantástico, seguimos. seguimos. O Seguimos. sea, estamos hablando de hace 23 años, pero bueno, creo que sigue habiendo cositas ahí. Bien, entonces, pues nada, me dedico a esto. Entonces, estando en el paro, me llaman del propio paro del INEM para trabajar. Y digo yo, ¿pero para qué empresa es? Y me dicen, no, no, para el INEM. Y dije yo, no, ¿en serio? Un concurso de méritos. Entonces empecé a trabajar en la administración pública, en el INEM y luego en el ayuntamiento, un ayuntamiento. Y entonces, claro, yo allí lo pasé fatal, Ah, mira. muy mal porque no, claro, no era mi ser. Cualquiera diría, pero Virginia, estás en la administración pública, entiendo que como funcionaria o Sí, semifuncionaria laboral, contrato interino. Sí. con todas las garantías, todos los beneficios de ser una funcionaria, que vamos, que esto soñado por muchos, Sí, pero sí. tú no No, no, para estabas mí fue una cómoda ahí. pesadilla. Para mí fue una pesadilla, una auténtica pesadilla. De hecho, o sea, tuve mi primer ataque de ansiedad allí, en el primero. Y en el segundo, en el ayuntamiento, el segundo ataque de ansiedad, y me tuve que coger una baja porque no podía ir al sitio yo no sabía lo que era, bueno, no, me hicieron moving o lo que sea, yo no estaba donde tenía que estar y me sentí
claro, no era mi ser. Entonces lo pasé muy, muy mal. O sea, Virginia, mal en el vamos a sentido de... parar un segundo aquí, si me Sí, permites, porque perfecto. en otras entrevistas hemos hablado del síndrome del burnout, cuando sobrepasas el estrés y no te das cuenta. Hemos hablado, pues bueno, de ansiedades y tal. Mm, claro, muchas veces transitamos esto y no nos damos cuenta, no sabemos identificarlo. Incluso cuando lo detectamos, lo callamos porque no queremos parecer débiles, Total. no queremos ser juzgados, nos da miedo. Virginia, ¿podemos hablar de esto? Sí, 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 Vale. Cuéntanos, ese primer ataque de ansiedad que comentas, sí. lo puedes, además tú que eres contadora de historias, cuéntanos, ¿cómo? Mira, se me ponen los pelos de Sí, punta, sí, porque sí. esto va a conectar con mucha gente y va a ayudar a mucha gente. Ah, qué bueno. ¿Cómo Ojalá. sentiste? ¿Cómo lo identificaste? ¿Qué sientes con un ataque de ansiedad? Mira, yo como no sabía lo que era, nunca había escuchado eso. O sea, yo de repente estaba en mi puesto de trabajo. Tú piensas que yo estaba en una oficina del INEM cuando una persona va a pedir el paro, ¿vale? Ujú. Yo estaba allí dándole o denegándole el paro, porque ahora se hace todo por internet. Pero cuando yo estaba la persona delante dándole el subsidio, sí, no, metiendo los datos. O sea, un trabajo ciertamente estresante porque además tienes que controlar muy bien todo, ¿no? Entonces yo, bueno, pues había personas que decían que era demasiado amable. Claro, Si es compañeras, que que eso es era... posible, ser demasiado amable. Claro, que no, bueno, yo No digo, bueno, yo estoy empatices, haciendo, ¿no? claro, yo estoy haciendo mis expedientes, ¿qué más te da a ti que yo sea amable? Claro, entonces la gente quería ir conmigo, lógicamente, ¿no? Porque yo no les, bueno, pues les trataba de otra manera, ¿no? Yo, si le tenía que decir que no, le decía que no, por esto, pero se lo decía de una manera, pues, pues como me gustaría que me lo dijeran a mí. Entonces, bueno, el caso es que yo, pues, claro, iba acumulando todo eso en silencio realmente, y yo de repente estaba, pues eso, en mi puesto de trabajo, en esa oficina llena de gente, la gente, imagínate qué energía más mala, ¿no? Gente que hemos estado ahí, desempleados, de mal humor. También luego daba subsidios de violencia doméstica, de gente que había estado bueno, en la cárcel incluso, o sea, ¿sabes? Había mucha casuística. Y, y yo de repente me empiezo a encontrar mal, 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 no puedo respirar, o sea, no puedo respirar, tengo que huir. Mi cuerpo, que además creo que esto lo hablasteis también con Ana Pujol, el cuerpo, que es muy Ajá. sabio, te dice, huye, sal de aquí. O sea, no puedes respirar. Entonces dije, tengo que salir, que no puedo respirar. ¿Qué te pasa? No lo sé. Dije, no sé, o sea, no sabía. Entonces, además había una plaza allí con unos árboles, entonces allí estaba, respira, respira, respira. Salió una compañera que era, pues con la que me llevaba bien, ¿no? Para ver qué me pasaba y le dije, yo es que no sé lo que me pasa, no sé. Y me dijo, esto es un ataque de ansiedad, ella lo había pasado, lo había vivido. Y entonces ahí me acompañó, ¿no? Me dijo, no, no, bueno, ya me acompañó y ya está, lo dejé pasar y bueno, pues simplemente. Y la segunda vez que me pasó me ocurrió lo mismo, lo que pasa es que ya lo supe identificar, pero ahí sí que fue más duro porque sí que había una persona que me estaba... Entonces yo me fui allí al ayuntamiento y les dije que me quería ir. Les dije: Ujú. "Me quiero ir". Y me dijeron: "¿Por qué?". Dije yo: "Pues porque me está pasando esto". Me dijeron: "¿Quieres denunciar?". Y dije yo: "No, no, yo no quiero denunciar, yo me quiero ir". O sea, no quiero estar aquí. Entonces fueron ellos los que me dijeron: "Bueno, ya hay más, esto ya no es la primera persona que le ocurre con esta persona, pero por favor, cógete unos días", o sea, ellos me dijeron: "Cógete unos días y mira a ver si podemos solucionarlo". Efectivamente, pues estuve, no sé, me acuerdo, una semana o 10 días, pero fíjate cómo era la cosa. Yo pasaba por delante del ayuntamiento y el cuerpo se me revolvía. Entonces empecé a tener que pasar por otro lado, o sea, es tremendo lo que el cuerpo te dice. Entonces dije: "Vale, cuando pase por aquí". Y entonces, la primera prueba que hice fue ir a verlas. Digo, bueno, la primera prueba es ir a verlas. Y si veo que allí estoy bien, puedo empezar a incorporar. Si veo que no me puedo entrar en el espacio físico, lo dejo. O sea, me da igual lo que me digan, lo dejo, no, no voy a estar aquí enfermando. Entonces, bueno, estuve allí, aguanté de alguna manera, porque era un sueldo, efectivamente, si necesitábamos el dinero, Claro. aguanté y bueno, era como que tenía que ser así. Estaba
era lo que nos habían enseñado, trabajas, traes dinero, tus hijos, no sé qué. Pero realmente cuando se acabó aquí viene el giro de la historia, el momento del giro de la historia, cuando yo había empezado, ya vi un taller de escritura creativa y me apunté al taller de escritura creativa. Entonces yo empecé a conectar ahí con mi faceta escritora, retomando, ¿no? Un poco lo que ya hacía. Y cuando yo me dijeron que se acababa el contrato, porque vino la crisis, que en principio los que nos íbamos a quedar, pues luego nos fuimos. Entonces yo primero le dije a la persona que me lo comentó, bueno, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre, ¿no? O sea, es decir, yo lo veía casi como un alivio, Te realmente. van haciendo un favor. Estaban Claro, es que decidiendo por ti. sí, Gracias. en ese momento realmente no lo veía así, pero luego mi cuerpo sabía que era así. Y luego cuando llegué a casa y le dije a Carlos, oye, y me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Y yo le dije, escribir. Escribir, pero se lo dije así como, ¡guau! Escribir. Entonces me dijo, pero de eso no se vive, claro, él nunca, no me había escuchado. Y dije yo, pues yo de eso voy a vivir, no sé cómo. Y entonces, pues bueno, luego ya sí que escribí un libro, me lo publicaron, hice muchos más cursos, me presenté a un trabajo, aunque de community manager, aunque no cumpliera nada, no tuviera experiencia, no tuviera, pero al final me lo dieron, o sea, echándole, yo sabía que tenía un don, solo que le tenía que sacar partido. Entonces le saqué partido con el email que les envié para que me quisieran conocer. Me conocieron, me contrataron, luego estuve en otra agencia y luego ya la última vez, que ya fue como en la agencia que también me despidieron por causas económicas, ¿no? Porque había, bueno, pues no se sostenía el negocio. Y entonces yo fue cuando dije, vale, Virginia, tienes 45 años ya, porque mi reinvención fue a los 40. Eso es importante, ese dato. O sea, yo me Ujú. convertí yo entré al mundo de la comunicación con 40 años. O sea, echándole mucho morro con ese enviar el currículum. Pero con 45 dije, vale, dije yo en los jardines de Méndez Núñez de La Coruña, adiós pongo por testigo que esto jamás me volverá a pasar. Y, y efectivamente, muerta de miedo, esto fue en diciembre del 2017, pues el 14 de febrero, no fue buscado, 14 de febrero, Día del Amor del 2018, yo me di de alta como autónoma. Y dije, si me va mal, me va a ir mal por mí. Y si me va a ir bien, me va a ir bien por mí. O sea, dije Si yo, me va a ir mal, me va mal de todas, todas. De aquí exactamente. ya, o sea, no salgo, sí. Sí, sí, que he probado todo. He probado cuenta ajena, he probado la administración pública y digo, esto es lo que me queda. Y dije, claro, mi problema era que no sabía vender. Pero luego, bueno, digo, bueno, esto se aprenderá en algún sitio, no sé cómo se hará. Hmm. Claro, Virginia, a Esa es mi mí historia. toda esta historia que nos cuentas, mm, quiero recoger un poco porque Sí, creo que es muy importante para todos los que nos sí, están escuchando. Más allá que hayas vivido episodios sí, de moving o de maltrato laboral o momentos incómodos, nos has contado una historia en el que lo que yo encuentro que está como de manera permanente es que no estabas alineada contigo. exacto. Y esto genera mucho malestar Total. y hasta que no pasan X años y pasas por ciertos túneles que llamo yo, ¿no? Cuando vas pasando por túneles, sales de uno, venga, va a por el siguiente túnel. Y ya llega un momento que sales de un túnel y lo que dices, ¿no? O sea, o me lanzo ya y conecto conmigo y alineo todo lo que es mi vida con Sí, lo que realmente soy y siento, o vamos a pasar por esta vida de puntillas. exacto. En el mejor de los casos, pasándola de puntillas, porque Exacto. en otros casos, como es el tuyo y como ha sido el mío, pasándolo mal, Sí, pasándolo mal. sí, totalmente. Entonces, cuando tú le dices a tu marido, me voy a dedicar a escribir, am, yo es que lo comparto contigo. Este momento de vértigo, miedo, pero de ligereza y de decir, por fin lo he dicho en voz alta, lo he dicho hacia afuera y ahora se ha convertido en realidad, porque una vez que le ponemos palabra, se convierte en realidad. Completamente. ¿Cómo sostienes tú, como autónoma, como líder que está en solitario, cómo sostienes esta dualidad de ostras, qué berenjenal. Sí, Me voy autónoma a emprender a los 40 y pico de años, pero por otro lado, esta emoción irrefrenable, infantil, ¿no? De,
Por fin he visto la luz y lo quiero todo para mí y ahora es cuando me voy a comer el mundo. ¿Cómo sostienes esto en el día a día? Bueno, qué interesante la pregunta, Julieta. O sea, cómo recoges todo y cómo llegas a la verdad, ¿no? De esto. Em, pues esos altibajos. Creo, fíjate, ahora hablando contigo, me encantan las entrevistas porque vas hilando puntos, vas uniendo puntos, ¿no? Que al final es lo que se trata de nuestro trabajo también, en comunicación y en storytelling. Y, mm, y creo que este libro, fíjate, y esto también me lo habían dicho, es mucho más de lo que parece, porque hay un mundo abisal. O sea, está el mundo de las profundidades y está el cielo. Entonces es como, a veces tienes que lidiar con esos dos mundos, ¿no? Y con tus propios dos mundos, ¿no? De, de altibajos emocionales y de altibajos de yo puedo, yo no puedo, yo soy la mejor, yo soy la peor. Eh, efectivamente, primer crítica de cliente, qué bien, ay, qué bien, cuánto le ha gustado, subidón, ay, este cliente me ha puesto este pego, que no sé qué, bajón. Y, y lidiar con eso, al principio, como no estaba trabajada, me costaba mucho, ¿no? Es decir, pues la primera crítica, la primera cosa que sale mal, cómo sostienes todo eso, es duro porque es como que quieres dejarlo, o por ejemplo, cuando vienen crisis como, pues, por ejemplo, el COVID, que fue una Ujú. crisis, entonces muchos clientes, que eran, yo en ese momento también gestionaba redes sociales, se te dan de baja porque eran restaurantes algunos, entonces, bueno, entonces de repente la facturación y todo ves que se va todo, como decimos aquí en Galicia, al carallo. Ay, carayo, me encanta. Y dices tú, o sea, pues claro, ¿y ahora qué hago? ¿Me doy de baja? ¿No doy de baja? ¿Cómo hago? Entonces, bueno, de hecho, precisamente ese día fue como yo tengo una playa cerca, una playa de Gandarillo, y que además iba cuando era pequeña, y entonces era el primer día que habían dejado ir a la playa y a los niños, ¿no? Y entonces, bueno, pues era el día siguiente y yo estaba paseando pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Cierro? ¿No cierro? Ellos están cerrando, yo, ¿qué hago? O sea, no lo veía todo muy oscuro. Y de repente vi un castillo de arena que estaba como ya derruido, le había pasado la ola por encima. Y entonces, gracias a esa metáfora, las metáforas que son tan Tan interesantes potentes. para la vida, dije, a ver, Virginia, ese castillo ha venido la ola, se lo ha llevado, pero ¿qué hacías tú de pequeña cuando pasaba eso? ¿Qué harías tú? Harías un nuevo castillo, más grande, más fuerte. Incluso buscarías colaboradores, ayudas, buscarías soluciones para que eso, pondrías una barrera o algo. Y eso, fíjate, ese pequeño paseo, a mí me gusta mucho pasear para la naturaleza, el contacto en la tierra, ¿no? En los pies en la tierra, ¿no? Para esa conexión. Y entonces dije, sube para arriba y empieza a trabajar de nuevo. ¿Qué puedes hacer tú hoy para que esto siga adelante? Volví a pasar ahora un poco con el tema de la IA, también es otra gran, Ujú. tú también Sí. sabes de primera mano que esto es algo que tenemos que decir, vale, está esto, ¿qué hago yo para mostrar todo mi valor diferencial, para yo ayudar a mis clientes que lo estaba haciendo ya y de hecho te lo dicen? Es que tú haces mucho más que esto, porque haces Claro. estrategia, haces facilitación, ¿no? Que también soy facilitadora del Ego Serious Play. Sacas lo que lleva esa persona dentro, que no deja salir y le das forma y le ayudas a que esa persona co-crear ese texto o esa historia. Ujú. Entonces, al final, es buscar herramientas y buscar ayuda, ¿no? Es decir, pues quizás, oye, pues un coach, un mentor, un formador, un psicólogo, ¿qué necesito yo en este momento? Meterme en un club, por ejemplo, yo me metí en un club de networking, ¿no? Para tener alianzas y ver cómo yo podía, cómo estaba haciendo, salir de tu cueva, ¿no? Los autónomos al final también estamos dentro de la cueva. Y, por ejemplo, yo también estuve en un coworking, eso también ayuda mucho. Buscar, creo que el entorno, creo que eso es lo que ayuda un poco. Expresar también esos miedos públicamente. Oye, Mirar ¿cómo hacia está afuera, ¿no? funcionando esto? Mirar hacia afuera, conectar con Sí, otros, ¿no? total. Porque sí es verdad que esto es un síndrome muy del autónomo, que es el encerrarse y trabajar solo y no parar, y no parar, y no parar, ¿no? Entonces, yo siempre lo comento también con otros compañeros, incluso
la soledad del liderazgo, aunque estés en una gran organización con equipos enormes, ¿no? Y que gestiones a distancia y tal, al final la soledad del liderazgo es para todos exactamente igual. Entonces, lo importante que es, uno, el movimiento. De hecho, hay un dicho que dice: el movimiento se demuestra andando. O sea, verdades, vamos, Sí, como puños. O sea, el movimiento se demuestra andando. Hay que salir, hay que total. caminar, hay que moverse, hay que mirar, ¿no? Mirar hacia arriba, Mirar, mirar hacia abajo, mirar al que tienes enfrente. Y sobre todo, pues, a mí algo que me funciona muy bien y que en otras entrevistas de podcast siempre recogemos, que es el hablar con personas fuera de lo que es la especialidad laboral. sí, 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 ¿No? Que te abren, yo siempre lo he dicho, mis grandes maestros son mis 2 hijos, porque me enseñan un mundo que lamentablemente ahora mismo yo no puedo ver por mí misma, ¿no? Entonces, ¿no? Te abren como otras miradas, otras formas de hacer, de vivir, de ser. Entonces, esto va muy bien para cualquier tipo de líder, independientemente del entorno donde esté, pero especialmente cuando sientes esta soledad de liderazgo, de decir, bueno, me sostengo yo, pero hasta cierto punto. total. Luego Y tengo de que ir afuera y buscar que alguien también, ¿no? Insufle un poco de energía. Exacto. Y de hecho, por ejemplo, pues herramientas como eso, como el club de Inusual, ¿no? O sea, sitios, asociaciones en las que tú te puedas sentir arropada, ¿no? Yo también, dentro de mi RSC, Responsabilidad Social Corporativa, o sea, aunque sea una autónoma, siempre estuvo en mi punto de mira ayudar a otras mujeres, ¿no? O sea, es decir, el apoyo, ¿no? Y entonces ese asociacionismo, ¿no? También de ese Ujú, apoyo a mí me sirvió para mucho, ¿no? Pues estar en entornos donde efectivamente veas a una directora, pero también veas a una jefa de taller o a una, o sea, diferentes y como entre todos nos podemos ir ayudando. Y hay algo que me ha gustado mucho que has dicho también cuando dices lo de mirar, ¿no? Ese mirar. Sí, mirar hacia adentro está bien, pero también mirar hacia afuera y ese compartir. Y yo, de hecho, hay algo que le digo mucho a mis alumnos, ¿no? De Transformer Storytelling, de mi programa de formación de storytelling, que es, en esta formación, lo que voy a hacer es que os voy a poner las gafas de storyteller para que ujú. aprendáis a ver el mundo en formato historias. Porque cuando la gente me viene y me dice, es que no hay historias, mi vida no es interesante, le dije yo, ni te lo imaginas lo que dices tú, tus hijos, la carnicera, Todo. el otro. Estamos constantemente cosas que luego podemos relacionar con algo que hacemos. El libro que me he leído, la película, la serie. Yo digo, Dios mío, espera que os paso mi... De hecho, hay una cosa que llamo yo, que les hago hacer, que le llamo el historiario, ¿no? Y es Ujú, como ir recopilando las cosas que nos van pasando, porque luego se olvidan, ¿no? Las ideas, o por lo menos a mí, que tengo mala memoria. Entonces, claro, por lo menos poner como la semilla, ¿no? Decir, oye, mira, pues mi hijo hoy me ha contado esto y a lo mejor en un momento futuro lo puedo relacionar, como hiciste tú muy bien, que me gustó mucho en la entrevista de Ana Puyol, que dijiste lo de el tema de tu hijo, del hockey, ¿no? sí, Entonces, es coger esa pequeña historia y la trasladas a un concepto que tú quieres trasladar, que es la atención plena, ujú, ¿no? Y cuentas eso. Y es ahí donde realmente lo que hago yo es facilitar que esas personas entiendan que es coger eso y luego, vale, lo contamos con palabras, vale. Pero ujú. lo más importante es entender esa conexión entre esa historia y el concepto o tema que tú quieras. Y luego ya, pues, oye, viene la emoción y viene otra serie de cosas. Pero muy importante esto, aprender a mirar, Claro. Y escuchar, saber, mirar. intentar con esta mirada, ¿no? Y con esta pausa en encontrar el puente, que al final Total. siempre es un puente de valores, es un puente emocional y al final por ahí es por donde conectamos todos, Exacto, porque va a independientemente conectar va claro, a conectar, pues, esa historia con la persona que tiene otro hijo y que tiene tal, claro. con esa misma persona que tiene ese problema también de atención. Y con una simple anécdota conectas con una persona más que si le dijeras, es que, claro, porque yo tengo alumnas que, por ejemplo, era de mindfulness, ¿no? Entonces, claro, me decía, es que la gente no entiende lo que es el mindfulness. Y le dije yo, ¿vale? Porque no se lo vamos a explicar con las palabras de un libro. Vamos a decirle esta historia y esta Claro, historia. Ya verás cómo así lo van a entender. Y claro. efectivamente, así Virginia, ocurrió. tenemos que ir terminando. Muy bien. Yo no quiero irme después de haber hecho todo este recorrido contigo Sí,
Si recapitulamos un poco y hacemos así como algo en global, te voy a pedir algo muy difícil, que no todo el mundo le gusta, pero yo sé que te vas a tirar en plancha. Comparte con nosotros un gran fracaso. Vale, un gran fracaso. Tengo que pensar fino porque los fracasos, como luego yo los considero como para que luego por ejemplo, el gran fracaso este de la formación que tuve que abandonar, Ujú. y de hecho luego había pagado otra y la abandoné. Para mí eso no fue un fracaso porque me sirvió para todo esto, ¿no? Pero a ver, déjame Pero bueno, pero pensar. ahí está el trampolín, ¿no? Es Sí, decir, sí. yo, por ejemplo, cuando a mí me preguntan por un gran fracaso, fue para mí, fue no detectar que Ah, estaba siendo víctima de maltrato laboral, de mobbing. Para mí ay, eso ha sido fíjate, mi gran fracaso, fíjate, no lo sabía. monumental. Vale, Pero claro, gracias a eso soy quien soy ahora, evidentemente, porque me ha hecho pasar por una cantidad de túneles claro, claro, de claro. los cuales salía cada vez más reforzada, más reconstruida y con otra mirada, por supuesto, del mundo, de la vida y de mí misma. Entonces, esos grandes fracasos que son como la hecatombe y que luego nos hacen resurgir. Claro, claro, no, no, sí, sí, de esos he tenido muchos. De hecho, he tenido muchos, ¿no? Porque, Pero es que claro, tenemos desde el una edad momento en el también, ¿eh, Virginia? O sea, quiero decir, vamos ya, acumulando cosas. sí, sí, no, no, desde el momento en el que, claro, o sea, venga, te dan la nota, no entras en periodismo y ya está, y ya está. O sea, Virginia, ¿sabes? Si yo cogiera ahora a la Virginia de 18 años, le diría, a ver, Virginia, por favor. Ya Si yo está, tuve cariñote, no pasa nada. una mentora, una persona, mi profesor de yoga, que me ayudó también mucho a entender, me acompañó durante esta transformación, ¿no? O sea, es decir, el cuerpo físico ayuda mucho. Claro, yo le diría, veamos a ver, Virginia, corazón, no se acaba el mundo. Claro, yo, Correcto. por ejemplo, cuando descubrí el mundo del blog, dije, ostras, el blog, o sea, yo puedo escribir y que otras personas en internet me lean. Entonces le diría, Virginia, claro, eso es un gran fracaso. Un gran fracaso sería también, pues efectivamente, no haber detectado que no era mi lugar, o sea, emperrada en que era mi lugar, no era tu lugar, Virginia, no es tu lugar estar aquí, sal corriendo. Lo tuyo es escribir, escribe, o sea, ese es mi gran fracaso fue no creer en, no creer en mí misma y en mis, en mi, no creer en mí, o sea, es Dilo, que ya está, no creer en mí, ya está. creer en mí es grandísimo fracaso. Qué Sí, bien, Virginia. Te agradezco muchísimo esta entrevista. pues yo también, la verdad, me Ha ha sido encantado. genial, muy generosa, muy, Gracias. muy generosa, muy auténtica. Y espero leer muchas historias tuyas en el club. Por favor, por favor. Yo encantada, encantada. Y luego si queréis leerlas, pues os suscribís a mi newsletter en virginiaromera.com y os llegarán historias transformadoras con moraleja copy, que siempre tienen una pequeña moraleja para aprender algo, Muy bien, pequeño aprendizaje. Yo estoy muy bien. encantada, de verdad, me he sentido muy, muy a gusto. Unas preguntas muy interesantes, unos enlaces muy interesantes, siempre aprendo un montón. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo. Gracias. Adiós. Y así, aún con la voz de Virginia resonando y emocionando, cerramos este episodio que más que una entrevista ha sido un espejo en el que muchos líderes se pueden ver cuando sienten que han perdido el rumbo o que aún no han encontrado su propia voz. Gracias, Virginia, por tu verdad, por tu generosidad y por mostrarnos que incluso en medio del caos podemos escoger la historia que queremos contar y vivir. Espero verte en un próximo episodio del podcast Inusuales. Gracias por ser y estar.